Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para C700, Marcos Montano, La Flojera It, Dark, Spectra Phantom, Prian Mateo, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Boris Pa, Emperador Antiguo Chan, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 1. La muerte de Ayanoko Kiyotaka. ¿Qué es la libertad? Una pregunta simple, pero con una respuesta que ha eludido a la humanidad durante siglos. Algunos lo definen como la ausencia de moderación, la capacidad de actuar sin interferencia. Otros afirman que es el poder de elegir, de controlar el propio destino. Los filósofos han debatido su significado, los gobernantes lo han hecho, lo convirtió en arma, y el hombre común ha sido engañado para que creyendo que él lo posee. Pero desde una perspectiva puramente científica, ¿es libertad incluso real? Si consideramos el universo, no es más que una cadena de causas y efecto. Un intrincado sistema gobernado por leyes inquebrantables. Cada acción es el resultado de una condición previa, dictada por fuerzas más allá de nuestro control. De los movimientos de los cuerpos celestes a los neurales impulsos que impulsan el pensamiento humano, todo sigue un patrón. Incluso en una sociedad que predica la idea de libertad, los individuos son atados por instintos biológicos, expectativas sociales y condicionamiento psicológico. La verdadera libertad, en el sentido absoluto, no existe. Y, sin embargo, a pesar de darse cuenta de esto, la gente todavía lo persigue. Ellos convencen ellos mismos que al acumular poder, riqueza o conocimiento, pueden liberarse de las cadenas que los atan. Una ilusión ingenua. Incluso aquellos en la cúspide del poder siguen siendo prisioneros de responsabilidad, de miedo, de sus propias ambiciones. En el momento en que hagan una elección, quedan atrapados por las consecuencias. Mi propia vida ha sido un testimonio de esta verdad. Durante 3 años, navegué por los confines de la crianza avanzada a la escuela secundaria, un microcosmos de competencia humana, manipulación y control. Observé, aprendí y, cuando fue necesario, actué. El resultados. Mantuve mi autonomía, dicté los resultados de las batallas invisible, y me aseguré de que los que me rodeaban bailaran a mi ritmo. ¿Pero alguna vez fui libre? No, porque a pesar de mi habilidad para controlar mi entorno, no pude escapar de la sombra que se cernía sobre mí. Mi padre, el arquitecto de mi existencia. El hombre que buscó crear el humano perfecto. La encarnación del control en sí mismo. Y ahora, me están devolviendo a él. El zumbido del motor del automóvil llenó el espacio cerrado, un monótono sonido que parecía reflejar la aburrida inevitabilidad de mi situación. Las ventanas tintadas impedían una visión clara del mundo exterior. Pero apenas importaba. No importa dónde estábamos, el destino permaneció igual. La habitación blanca. Me senté en el asiento trasero, mi postura relajada, mi expresión en blanco. Frente a mí, mi padre se sentó con su compostura habitual, su agudo mirada fija hacia adelante, como si incluso reconocer mi presencia fuera innecesario. A su lado, el conductor mantenía un enfoque impasible en la carretera, mientras otro guardia se sentaba en silencio al frente. Un arreglo perfecto. Una medida de control bien calculada. Había considerado mis opciones en el momento en que me capturaron. Escapar era teóricamente posible, pero la probabilidad de éxito era baja. Mi padre había tenido en cuenta todas las variables, asegurándose de que mi regreso a la habitación blanca era inevitable. Dadas esas circunstancias, eligió el camino de menor resistencia. Esperar. El automóvil navegó suavemente por la carretera, cada giro tomado con precisión mecánica. Para la mayoría, este sería un momento de desesperación, de resignación. Pero no sentí nada. La emoción hacía tiempo que había sido condicionado fuera de mí, dejando solo curiosidad. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que mi padre reanudara sus experimentos? ¿Aumentaría la intensidad de mi entrenamiento? Y más es importante destacar que, fue realmente el final de mi tiempo afuera. Fue un experimento mental interesante, pero que pronto volverse irrelevante. Porque en ese momento, una explosión atravesó el silencio.
El mundo se retorció. La fuerza de la explosión provocó el caos en el automóvil, con el metal gimiendo mientras se desvió del rumbo. El conductor apenas tuvo tiempo de reaccionar ante el vehículo golpeó algo, un impacto que dejó mi cuerpo ingrávido. Adelante antes de que la violenta sacudida de una segunda colisión aplastara todo en quietud. 1. El fuerte olor a combustible quemado llenó el aire, mezclándose con el distante crepitar de llamas. Mi visión borrosa, mi cuerpo atrapado debajo de metal retorcido. Dolor irradiado desde varios puntos, pero distante, una ocurrencia tardía. Los sentidos permanecieron agudos, mi mente procesando información con desprendimiento mecánico. Pude ver a mi padre. Todavía estaba vivo, apenas, con el aliento entrecortado, el cuerpo inmóvil. Debajo de los restos. La sangre se filtró de su frente, su traje, una vez inmaculada, ahora manchada de mortalidad. Su otrora mundo perfecto tenía destrozado en un instante. No sentí satisfacción al verlo así. Tampoco sentí arrepentimiento. Al final, su gran ambición, el sueño de crear lo perfecto humano, de remodelar el futuro, nunca se realizaría. Un accesorio conclusión, quizás. Mi cuerpo se negó a moverse, el peso de los restos aseguraba mi el destino estaba sellado. Mi visión se oscureció en los bordes, la conciencia escapándose. Entonces, esto es la muerte. Un final poco sentimental. Sin revelaciones dramáticas. Sin emociones finales. Solo el cese de la existencia. Interesante. Me pregunto, ¿qué viene después? El mundo se volvió negro. Reencarnación. Una sensación de ingravidez me envolvió, pero aún podía moverme. Libremente. Mis extremidades, aunque desprovistas de masa, permanecieron bajo mi control. Era una contradicción, un estado onírico en el que la gravedad perdía su fuerza. Significado. Di un paso adelante, mi pie aterrizó sobre una superficie cristalina. A ondulación de tenue luz dorada se extendió hacia afuera, disipándose en el vacío infinito. El suelo reflejaba la vasta extensión sobre mí. Reflejando un mar cósmico sin fin, nebulosas girando en lento, deliberado moción. Las energías dorada y violeta se entrelazan como ríos celestiales, doblándose y deformándose como si estuviera guiado por una fuerza invisible. El cielo o lo que debería haber sido el cielo, estirado infinitamente en todas direcciones, un profundo vacío sin horizonte, sin fin. Observé cuidadosamente. La simetría del espacio era antinatural. No había viento, ni fuente de luz discernible, pero todo permaneció iluminado, proyectando suaves resplandores sobre la superficie prismática. El silencio era absoluto. Intenté racionalizar. Si todavía estuviera vivo, esto sería una alucinación, un truco de una mente dañada luchando contra la muerte inminente. Si esto fuera un después de la vida, entonces ¿qué sistema de creencias había sido correcto? Ninguno que yo sabía de un lugar así representado. Cielo, infierno, reencarnación cada uno la teoría no encajaba con la realidad actual. Consideré brevemente la posibilidad de tecnología avanzada, un estado de sueño inducido artificialmente, tal vez mi conciencia cargada en algún sistema experimental. Pero tal idea también requería muchas condiciones improbables para mantener el peso. Al final, nada de eso importó. Estuve aquí. Entonces, se rompió el silencio. Una onda se formó en el espacio frente a mí, expandiéndose hacia afuera como una perturbación en el agua. Desde adentro, surgió una figura, su presencia llamando la atención. Alto. Probablemente superior a 2,5 metros. Él no se paró, flotó, suspendido sin esfuerzo en el vacío. Su apariencia era distinta, diferente a todo lo que había encontrado antes. Crecieron dos cuernos grandes desde sus sienes, curvándose ligeramente hacia arriba, lo que se suma a su imponente presencia. Su piel, una pálida luminiscencia, tenía una cualidad a la vez sin vida y divina. Rasgos faciales angulares, pómulos afilados, un pronunciado mandíbula, una expresión estoica, parecida a una estatua, que no traicionó ni a la juventud ni la edad. Sus ojos fueron los que más me llamaron la atención. Una luz, casi azulada brillante, un tono blanco rodeaba una pupila negra profunda. No eran humanos ojos. El cabello largo y blanco caía en cascada a su alrededor, moviéndose como si estuviera bajo gravedad.
Su atuendo, túnicas blancas de seda con un elegante manto, fluía antinaturalmente, no afectado por la quietud del vacío. Entonces, él habló. Ayano Kohiki Yotaka. Su voz resonó débilmente, superpuesta con un eco casi imperceptible. Resonancia. Estás muerto. Permanecí en silencio por un momento, absorbiendo las palabras. Entonces, en el tono habitual, respondí. Me di cuenta. Sus labios no se movieron, pero pude sentir diversión en su expresión. Analicé sus rasgos una vez más, buscando familiaridad. Los cuernos, la presencia divina y el entorno celestial se parecían a deidades de varias mitologías, pero ninguna coincidía con precisión. Nórdicos, hindúes, incluso religiones orientales oscuras, los había estudiado a todos. Pero su apariencia no se conformaba. Si él fuera un dios, él lo era desconocido para la civilización humana. Finalmente continuó. Me llamo Shiva y... Un título en lugar de un nombre, quizás. Mi existencia está más allá de la comprensión mortal, afirmó, como si anticipándome a mi pregunta. Pero si necesita clasificación, puedo ser llamado un dios. Una autodesignación conveniente. Ni lo acepté ni lo negué. Se te ha dado una oportunidad, continuó, con su voz inquebrantable. Te ofrezco la reencarnación. Reencarnación. El concepto en sí no era nada nuevo, un común elemento tanto en la doctrina religiosa como en la literatura de ficción. Sin embargo, escucharlo declarado como un hecho requirió un mayor escrutinio. Permanecí en silencio, incitándolo a dar más detalles. Puedes preguntar por qué, dijo. Y la respuesta es simple. Usted es un cáscara, un recipiente vacío. Un ser moldeado por un entorno, condicionado para la supervivencia, pero desprovisto de propósito. Una evaluación razonable. Toda mi vida había sido dictada por la voluntad de otro, moldeada en la herramienta ideal. El libre albedrío nunca ha sido una necesidad. Shiva y continuó. A cambio de tu nueva vida, emprenderás una misión. Una misión. Eso hizo que la oferta fuera más un contrato que un regalo. Existen fuerzas dentro del mundo que deseo que se detengan, él explicado. La línea de tiempo debe cambiar. Los detalles están más allá de lo que puedo revelar, pero tu papel es simple. Conviértete en el más fuerte. Solo alcanzando la cima podrás enfrentarte a lo que está por venir. Ven. Examiné su redacción. Su elección de supervivencia y más fuerte sugirió una jerarquía. Un mundo gobernado por el poder. Este mundo en el que entrarás, agregó, es uno de shinobi de habilidades sobrenaturales y conflicto incesante. Los débiles perecen, los aguante fuerte. Habilidades sobrenaturales. Un sistema meritocrático sin ley basado en poder individual. Un mundo inherentemente diferente de lo controlado entorno que había conocido previamente. Luego proporcionó un detalle adicional. Te reencarnarás como el hijo de un hombre similar a tu original padre. Él te verá como nada más que una herramienta. Esto debería ser familiar. Una crianza controlada. Un padre que valoraba la utilidad por encima del sentimiento. Era un patrón que ya había navegado una vez antes. ¿Y si me niego? Pregunté. La respuesta de Shiva fue inmediata. Entonces tu alma será purificada. Despojado de memoria, identidad, todo lo que te hace ser quien eres. En esencia, cesarás de existir. Eso fue un elemento disuasorio eficaz. Si la supervivencia dictara mis acciones, no había alternativa lógica a la aceptación. Un suspiro se me escapó. ¡Qué problemático! Vi el más leve indicio de diversión en su mirada antes de sentirlo. Algo está cambiando dentro de mí. Una sensación desconocida recorrió mi forma, una fuerza más allá mi comprensión, cargándome de energía. El vacío a mi alrededor distorsionado. Las nebulosas se arremolinaban erráticamente, el suelo cristalino debajo de mí crujiendo a medida que se intensificaba el efecto dominó. Entonces, de repente, todo se volvió negro. El nacimiento de Kiyotaka Shimura. Una fuerte frialdad saludó mi piel, sin calor, sin suavidad, solo la aire indiferente presionando contra mi frágil cuerpo. Mi primera visión no fue del abrazo de una madre ni del brillo estéril de un hospital, sino de una habitación subterránea con poca luz. Las paredes, forjadas en gris oscuro piedra, perforada con un revestimiento metálico, entretejida con almacenamiento forrado compartimentos.
La ausencia de ventanas indicaba un subterráneo o instalación. La iluminación era peculiar. Llamas azuladas parpadeaban desde antorchas, proyectando sombras alargadas y nítidas que lo hacían todo parecen más fríos, desprovistos de vida. El aroma del antiséptico llenó el aire, clínico y exigente. Debajo de mí, podía sentir una tela neutra en la superficie y sin complicaciones. Contra mi piel, ni reconfortante ni deliberadamente incómodo. Y analicé la estructura que tenía ante mí. Una mesa médica reforzada, ligeramente inclinado, probablemente para ayudar al proceso de parto. El relleno era mínimo, una clara indicación de que la comodidad no era una prioridad. A las laterales, bisturíes y herramientas quirúrgicas descansaban dentro de un extraño contenedor, preparado para intervención en caso de ser necesario. Una configuración clínica, sin ceremonia, sin sentimiento. La eficiencia era la única preocupación. A mi alrededor, las figuras se movían, silenciosas, enmascaradas. Los médicos aburren máscaras blancas sin rasgos distintivos, sus ojos oscurecidos. Su presencia fue frío, mecánico, desprovisto de empatía humana. Su atuendo negro era adornado con sellos débiles y apenas perceptibles bordados en sus capas. Sus movimientos fueron calculados, eficientes, más precisos que los instructores de la sala blanca. No, estos hombres lo superaron. Me recordaron a los estudiantes de la sala blanca que actúan como instructores prodigios entrenados para ser máquinas, desprovistos de emociones innecesarias, respondiendo solo a la lógica y al comando. En la puerta, 2 guardias permanecían inmóviles, estatuas de vigilancia vestidas de armadura gris oscuro. Sus rostros estaban escondidos debajo de capuchas profundas y máscaras. No eran meros observadores. Eran ejecutores, preparados para eliminar cualquier presencia no autorizada con absoluta certeza. Entonces, mi mirada cambió. Entre estos individuos sin rostro, un hombre se apartó. Se acercó con pasos deliberados, un aire de comando rodeándolo. Ninguna máscara ocultaba su rostro. Su oscuridad del kimono era simple pero rígido, reflejando la disciplina que llevaba en su postura. Exudaba control, pero más que eso, autoridad. Entonces, nuestros ojos se encontraron. En ese instante, entendí lo que Shiva ya había significado. Un hombre similar a tu padre original. La familiaridad era inquietante. Esa mirada fría, vacía de afecto, pesaba sobre mí. Sin emoción, sin reconocimiento de mi existencia más allá de la necesidad. Marqué el rasgo de personalidad en mi mente, así que de lejos, encajaba perfectamente en el patrón. Pero a diferencia de mi padre original, al hombre le faltaba la pura oscuridad opresiva de su mirada. Él no era un científico moldeando un proyecto, él era otra cosa. Un táctico. A general. Un gobernante. De todos modos, él ya me había juzgado. Había pasado un segundo desde que comencé a analizar mi entorno. Sin embargo, durante ese breve momento, el hombre no había evitado su gaze. Él me estaba estudiando tal como yo lo estaba estudiando a él. De repente me di cuenta de que no había llorado. No había ninguna razón a llorar, no tenía ningún propósito. Me quedé quieto, mi cuerpo frágil y descoordinado. Intentar mover mis dedos no resultó en nada. Mis músculos carecían de la fuerza para obedecer mi voluntad. Problemático. Un leve murmullo de una de las figuras enmascaradas llamó mi atención. Aunque indistinto, podría suponer que estaban informando sobre mi condición. Saludable, quizás. No importaba. Lo que importaba era el nombre que he seguido. Danzo-sama. Danzo. Así que ese era su nombre. El hombre no respondió. En cambio, él simplemente asintió. Entonces, él habló una sola frase. Kiyotaka Shimura. Procesé el nombre instantáneamente. Shimura su apellido, entonces. ¿Pero por qué Kiyotaka? Interferencia de Shibai. Fue un detalle innecesario, uno que no tenía ningún propósito aparente. Sin embargo, si Shibai hubiera elegido conserve mi nombre original, debe haber habido una razón. A conveniencia. Una diversión personal. El pensamiento persistió, pero yo déjalo a un lado. Más apremiante fue la pregunta de qué otros cambios tuvo Shibai hecho. Se había impuesto leyes y limitaciones a sí mismo, pero ¿cómo cuánta influencia poseía realmente? El alcance de su control sobre este mundo seguía siendo desconocido.
Antes de que pudiera detenerme más, la figura enmascarada me levantó. Mi visión me moví mientras me llevaban hacia la salida. Pero justo cuando estaba a punto de perder de vista a Danzo, algo me llamó la atención. Una aguja. Descansaba en sus manos, preparado para su uso. Se volvió hacia el mesa médica, donde yacía mi supuesta madre, débil y vulnerable. Eliminación. La eliminación de variables innecesarias. Un método para corte cualquier posible vínculo emocional antes de que pueda formarse. A patrón que había visto antes. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, solté un suspiro interno. ¡Qué problemático! Este no es el comienzo de una vida, este es el comienzo de una misión. Los primeros meses, mis primeros momentos en este mundo los pasé en manos de enmascarados. Figuras, su toque clínico, su presencia desprendida. El momento me sacaron de la cámara de parto, sabía que esto no era una infancia ordinaria. Sin calidez, sin voces reconfortantes, solo silencio, deber y eficiencia. Me colocaron en una habitación que era un poco más grande que una celda de prisión. Aproximadamente 3 metros por 3 metros, calculé. Las paredes, construidas de hormigón armado, eran de color gris oscuro y frías, desprovistas de cualquier imperfección. Mis ojos se adaptaron rápidamente a la tenue luz arriba. Un solo accesorio de techo, débil, apenas suficiente para iluminar todo el espacio. Proyectaba sombras en las esquinas, creando un ambiente opresivo. Atmósfera. El piso era sólido, ya sea de metal o piedra, pero cubierto con una fina esterilla de paja. Una medida para absorber la humedad y mantener la higiene básica, nada más. Los únicos muebles en la habitación eran un futón simple con una cama sencilla, manta blanca y una mesa de madera acompañada de una sola silla. Minimalista. Funcional. Desprovisto de excesos. Estaba claro que esto no era una guardería para un recién nacido, era un espacio vital permanente. Y crecería aquí. En cada pared, noté pedazos de papel, cada uno con símbolos y texto. Las mismas marcas que había visto en la sala de partos. Patrones son importantes. La repetición significa significado. Estos no eran decorativo. Si se hubieran colocado en ambos lugares, entonces cumplió una función. Algún tipo de influencia sobrenatural, tal vez. Pero sin interacción, todo lo que podía hacer era formular hipótesis. Esta era la totalidad de mi mundo. Una existencia sellada, artificial. El tiempo transcurría de una manera estructurada y mecánica. Cada 3 horas, la puerta se abría y una figura enmascarada, siempre la misma, se entra. Una enfermera, presumiblemente. Ella nunca habló, nunca dudó. La rutina era precisa. Alimentar, asegurar la estabilidad, irse. La leche que ella siempre fue inusual. Más densa que la fórmula infantil estándar, probablemente mejorado con proteínas, grasas y vitaminas más allá de lo convencional necesidades dietéticas humanas. El hecho de que estaban diseñando deliberadamente una nutrición óptima significaba que se priorizaba el acondicionamiento físico. Ellos no quieren un niño. Quieren un resultado. Danzo nunca entró en la habitación. Ni una vez. Esto era lo esperado. A figura como él no se preocuparía por las necesidades diarias de un experimento. Su enfoque estaba en el resultado, no en el proceso. Tampoco había salido de la habitación desde mi llegada. Sin ventanas. No había ventilación que pudiera ver. Sin exposición a luz solar, aire fresco o cualquier estímulo ambiental. Privación sensorial. No. Eso obstaculizaría el desarrollo. Son variables controladoras. Mantener las influencias externas al mínimo. Lujos como la naturaleza o el aire fresco no sería parte de mi existencia. La monotonía de este ciclo podría haber sido insoportable para un bebé normal. Llorar sería la reacción natural a la angustia. Pero yo no lloró. Ni siquiera una vez. El llanto es una respuesta destinada a provocar atención. Aquí no hay nadie a quien le importe. Por lo tanto, es una ineficiente acción. El primer paso en mi proceso de adaptación fue comprender el idioma. El texto en las paredes usaba caracteres familiares, kanji, hiragana y katakana. Esto sugirió que el lenguaje hablado probablemente era japonés o una variante cercana. Sin embargo, leer solo no es suficiente.
Sin palabras habladas, no pude confirmar la fonética, sintaxis, o diferencias dialécticas. Fue solo durante una alimentación de rutina que escuché mi primer fragmento de lenguaje hablado. Un guardia estaba esperando afuera cuando la enfermera se fue. Su voz también era amortiguado para discernir la pregunta, pero la respuesta de la enfermera fue clara. El crecimiento de los chakras es óptimo. Chakra. La palabra tenía significado. No solo en el contexto de este mundo, pero en mi comprensión previa de él. En las tradiciones espirituales del hinduismo, budismo y jainismo, chakra se refiere a los centros de energía dentro del cuerpo, puntos que regulan bienestar espiritual y físico. La traducción sánscrita de chakra es rueda o círculo, que simboliza el flujo de energía a través del cuerpo. Aquí, la enfermera lo estaba usando como parámetro de salud. Una medición. Eso significaba que chakra no era simplemente un concepto filosófico, tenía una forma tangible, medible. Considerando mis circunstancias, el paralelo más apropiado sería ser la interpretación hindú. Los chakras como reguladores del bienestar físico, energía emocional y espiritual. Si ese fuera el caso, entonces en este mundo, el factor principal que determina las capacidades de una persona no fue simplemente fisicalidad, pero el desarrollo del chakra en sí mismo. Y dado que el guardia había preguntado específicamente sobre el crecimiento de mi chakra, implicaba que esta métrica tenía más valor que mi físico general. Condición. Fuerza, inteligencia, habilidad, todo secundario. Chakra es solo las estadísticas que realmente importan. Aunque mi cuerpo todavía estaba en su infancia, no era una razón para estarlo. Idle. Al final del primer mes, había comenzado a controlar mis extremidades. Pequeños movimientos. Flexionar los dedos, mover las piernas. Mi motor, el control, se estaba desarrollando como se esperaba. El siguiente paso lógico fue entrenamiento. Mi fuerza de agarre fue mi primer enfoque. Apretando mis dedos en un puño, manteniendo la tensión, luego soltándola. Repitiendo. Musculoso. El desarrollo en esta etapa fue lento, pero era la única vía disponible para mí. El cuerpo es una máquina. Se adaptará al estrés. Había un elemento más que valía la pena señalar. En ocasiones, cuando la enfermera o un guardia entraban a mi habitación, yo sentí algo diferente. Un cambio en la presencia. No fue algo visible o audible, más como un reconocimiento instintivo de una fuerza invisible. Fluctuaciones en el chakra. Si el chakra era una fuente de energía vinculada al estado de una persona, entonces los cambios en las condiciones emocionales o físicas podrían alterar su intensidad. Esta fue la explicación más racional. Pero sin más datos, seguía siendo una teoría incompleta. La tenue luz sobre mí tararea débilmente, su resplandor apenas alcanza el rincones de mi mundo confinado. Este lugar, mi supuesta habitación, permanece sin cambios. Frío, inflexible, un espacio diseñado para la función, no comodidad. Han pasado 3 meses. Tiempo, aunque difícil de medida sin estímulos externos, fluye en un ciclo predecible de alimentación, observaciones y silencio. El lenguaje lentamente ha comenzado a tomar forma en mi mente. Al principio, solo fragmentos. Órdenes agudas y directas pronunciadas en un tono militarista. Las figuras enmascaradas son eficientes, hablando solo cuando es necesario. Pero los patrones emergen en eficiencia. Ahora reconozco lo suficiente como para confirmar que este idioma es, de hecho, casi idéntico al japonés. Un universo paralelo, divergencia histórica, o algo mucho menos natural. Considero la intervención de Shiva y... si él me transportó a este mundo, habría reescrito el lenguaje también. Implantado una familiar estructura para facilitar la transición. La idea es intrigante, pero sin propósito. Por ahora, lo descarto. Hipótesis sin evidencia no tiene valor. Intento hablar. El aire sale de mis pulmones, moldeando el sonido, pero no palabras. Mis cuerdas vocales subdesarrolladas me traicionan. Esperado, todavía irritante. Suspiro interiormente. En cambio, me concentro en el desarrollo físico. Gatear llegó antes de lo esperado, pero el movimiento ineficiente es inaceptable. Lo refiné, minimizando el esfuerzo innecesario. Sentarse sin apoyo sigue poco después. El control sobre mi propio cuerpo es limitado, pero constante mejorando. Y luego están ellos. Hay otros.
Los escucho, sus pasos afuera de mi puerta, sus presencia cambiando de forma antinatural. El aire cambia cuando pasan denso, pesado, como si algo más allá de lo físico permaneciera alrededor ellos. Este mundo no sigue las mismas leyes que el mío. Eso mucho está claro. Se requiere un experimento. Exactamente un minuto antes de mi alimentación programada, rompo cuidadosamente mi propio dedo, girándolo en una posición antinatural. Brotes de dolor a sensación sorda y controlada. Esperado. Ahora, espero. La puerta se abre. Entra la enfermera enmascarada, sus movimientos precisos. Ella no vacila cuando ve mi mano. Sin una palabra, ella la coloca palma sobre ella. Un resplandor. Una suave luz verde envuelve mi dedo, pulsando suavemente. Calor, hormigueo a sensación desconocida pero extrañamente metódica. Se acumula presión en el sitio de la fractura, como si algo se estuviera reconstruyendo desde adentro. Luego, frialdad repentina. El dolor desaparece, reemplazado por leve incomodidad, una extraña fatiga dentro del músculo. Una picazón final, un signo de rápida regeneración tisular. Observo todo. Una fractura que debería tardar semanas en repararse, sanó en segundos. Sin herramientas médicas, sin ayuda externa, solo energía. Biológicamente imposible. A menos que... Chakra. Esto no es mero misticismo sobrenatural. Se asemeja a un secundario vía metabólica, una función biológica integrada. El cuerpo, por el diseño, parece aprovechar esta energía para la curación. Si es así, las aplicaciones deben extenderse más allá de la mera recuperación de lesiones. Si chakra es un parámetro de salud medible, entonces, ¿hasta dónde llega su influencia alcance? Ella se va. Pero antes de hacerlo, duda. Solo por un momento. Nunca he conocido a un niño que no llorara, ni siquiera una vez desde que se convirtió en una nin médica, murmura, casi para sí misma. Entonces, después de una pausa, ¿realmente eres el hijo de Danzo-sama? Ella sale. Médico nin. Un nuevo término. El contexto sugiere una profesión médica, pero nin implica algo más. Combate, disciplina. Una estructura militar con una división médica dedicada. Lo archivé para su posterior análisis. Los cambios ocurren gradualmente. Las figuras enmascaradas ya no permanecen consistente. El personal rotativo reemplaza a mis cuidadores, su presencia entrando y saliendo sin apego. Los intervalos de alimentación se extienden 3 horas, se convierten en 5. Eficiencia a costa de la rutina. El cambio de horario no es arbitrario. Está calculado. Acondicionamiento. A gestión de recursos. O una prueba. Una prueba implica observación. La observación implica intención. Y entonces, un día, llega Danzo. Su presencia es sofocante. No en el sentido literal, sino en la forma en que el poder permanece en el aire a su alrededor. Él no irradia calidez o autoridad en el sentido tradicional. No. La presencia de Danzo es peso, una fuerza opresiva, eso exige cumplimiento. Él se para delante de mí. Su expresión, ilegible. No encuentro su mirada. Un niño que mira fijamente con demasiada atención es una anomalía. Una anomalía invita a preguntas. Las preguntas invitan a complicaciones. En cambio, giro la cabeza ligeramente hacia la pared, fingiendo desinterés. Los segundos pasan en silencio. Entonces, él habla. El fracaso es inaceptable. Ah. Otra marca de verificación en la lista de comparación. El paralelismo entre este hombre y mi antiguo padre es casi divertido. La misma filosofía rígida. El mismo pragmatismo frío. A doctrina construida sobre la eficiencia absoluta. Sería ridículo, si no fuera por las implicaciones. Por un momento fugaz, una hipótesis absurda cruza por mi mente. Podría ser, él. Los dos morimos al mismo tiempo. Teóricamente, es posible una reencarnación simultánea. Pero la evidencia no respalda la afirmación. Primero, mi apariencia permanece sin cambios. Si realmente fuera mi expadre, él me habría reconocido de inmediato. Me hablaron desde el momento en que nací, elaborando una estrategia en el primer suspiro. En segundo lugar, la ambición. Si mi padre original hubiera sido puesto en este mundo, no lo haría simplemente ser un estratega de guerra escondido bajo tierra.
Él habría ya desgarrado por la estructura política, tomado el control, reescrito todo el sistema para satisfacer sus propios fines. El hombre que una vez conocí no simplemente existen dentro de Marcos. Él los creó. Y por último, la estética. Si mi antiguo padre controlaba esta instalación, esta prisión subterránea sería blanco. Eficiencia fría, estéril, pura. El hecho de que permanezca oscuro, industrial, sin cambios, es prueba suficiente. Este es Danzo. Él no. Descartó el pensamiento. Aún así, la presencia de Danzo aquí plantea sus propias preguntas. Su edad mediados de los 40 a los 50, hace que el momento de mi nacimiento sea inusual. Un niño nacido en esta etapa de su vida no es un accidente. Hay una intención detrás de esto. ¿Pero qué? ¿Una herramienta? ¿Un sucesor? ¿Un experimento? No importa. Todavía no. Por ahora, observo. Espero. Aprendo. Y con el tiempo, lo entenderé. El pueblo de las hojas ocultas. Ha pasado medio año desde mi nacimiento. Mi cuerpo finalmente ha alcanzado un indique donde puedo comenzar a tomar acciones deliberadas. Mis cuerdas vocales me he desarrollado lo suficiente para hablar y mis funciones motoras están refinado más allá de las expectativas de un bebé. El tiempo pasado en el silencio, absorbiendo información, ha terminado. Ahora, doy el primer paso. El médico Nin termina de alimentarme y se da vuelta para irse. Antes de que ella llegue a la puerta, hablo. ¿Por qué? Una sola palabra. Neutral. Una palabra que le he oído decir 2 veces en la última mes, por lo que es una elección natural. Algo lo suficientemente simple como para no levantar sospechas, pero lo suficientemente significativas como para marcar un cambio. Ella se detiene. Su cuerpo se pone rígido un poco, pero no gira. Inmediatamente. Cuando finalmente lo hace, ella mira fijamente. Me empujo sobre mis pies. El movimiento es controlado pero inestable. 5 segundos. Ese es el límite antes de que mi cuerpo caiga inevitablemente. Cualquiera más tiempo requeriría un esfuerzo antinatural para un bebé. Ella no dice nada. Entonces, ella se va. Esto debería ser suficiente. A partir de este momento, la situación cambiará. Las modificaciones a mi rutina comienzan poco después. Se introduce el entrenamiento cognitivo. Un día, un hombre enmascarado entra a la habitación, llevando 3 cubos de madera y una sakunai. Su máscara lleva la imagen de un tigre. Mi nombre es Tiger. Un nombre en clave, probablemente refiriéndose a su máscara. Sugiere una sistemática convención de nomenclatura. Si este patrón se mantiene, hay otros como él operativos enmascarados categorizados por animales. Tiger toca el mango kunai y pronuncia su nombre. Kunai. Pasan 10 segundos. Luego, me pide que lo señale. Yo cumplo. Hay sin elogios, sin reacción. Reemplaza el kunai con una placa de metal y repite el proceso. Esta vez, señalo deliberadamente el objeto equivocado. Él no me corrige. En cambio, recoge los objetos y se va. 1 hora más tarde, se repite la prueba. Están evaluando el tiempo de respuesta y el reconocimiento, pero también obediencia. Si hubiera cometido el mismo error 2 veces, lo consideré un fracaso. Si hubiera mostrado comprensión instantánea, ellos me habrían escudriñado más. Un delicado equilibrio debe ser mantenido. El reconocimiento de patrones comienza a continuación. Tigre presenta 4 símbolos de tinta. Círculo, cuadrado, triángulo y X dispuestos en una secuencia fija en un pergamino. 3 símbolos se muestra en una secuencia, con el 4º espacio vacío. Yo soy para señalar el símbolo que falta. Dudo. Es un retraso controlado, lo suficientemente largo como para parecer natural, pero no lo suficiente. Parecer vacilante. Luego, señalo la respuesta correcta. Tijeras sin reconocimiento. Pronto siguen los ejercicios físicos. Me colocan en diferentes superficies. Esteras de paja tejidas, tela áspera, piedra texturizada. Cada material obliga a mis extremidades a adaptarse, refinando mi equilibrio y coordinación. Otro ejercicio involucra a 2 operativos de pie a 1 metro de distancia. Me colocan en el suelo sin instrucción. Ellos no me llaman. No hacen gestos. Camino hacia uno, solo para que ellos den un paso atrás. Si dudo, lo hacen no reaccionar.
La intención es clara. Debo cerrar la distancia yo mismo. Otra prueba implica desestabilización. Mientras intento caminar, los operativos aplican una ligera presión, alterando mi equilibrio. Cada vez que al caer, me levantan de nuevo, obligándome a adaptarme y continuar. La presión aumenta gradualmente. Me adapto. Cuando me quitan la cama, solo me dan un paño bien tejido para duerma, junto con una manta delgada y una almohada. Un menor de edad inconvenientes en el mejor de los casos. Duermo sin problema. Se implementan cambios nutricionales. La leche se reemplaza con un pasta densa en nutrientes. Los ingredientes son arroz molido claro, verduras, pescado mínimo o fuentes de proteínas. Se proporcionan comidas cada 6 horas. La ingesta calórica está controlada. Un cambio sutil en mi condición interna llama mi atención. Algo dentro de mí reacciona a la comida. Experimento. Aguantando la respiración, tensando mis músculos, cada acción cambia la sensación. Un leve calor se acumula en mi estómago, acompañado de una sensación pulsátil en mis extremidades. Cuando muevo mis dedos repetidamente, detecto un cambio minúsculo, como si algo invisible está respondiendo. Fascinante. Esta no es una fisiología ordinaria. La transferencia de energía observada durante la curación del médico Nim no fue una anomalía, fue un sistema. A proceso integrado en la biología de este mundo. Un metabolismo secundario vías, quizás. Observaré más a fondo. Este mundo tiene mucho que revelar. El silencio de la instalación subterránea es absoluto. El aire es espeso con el aroma de la piedra húmeda, la madera envejecida y los tenues rastros de tinta de los sellos de papel que recubren las paredes. La puerta de mi habitación se abre sin previo aviso. Una figura pasos adentro. Danzo. Su presencia es inconfundible. Tranquila, mesurada, exuda autoridades o manda sin necesidad de palabras. Él se agacha, levanta sin dudarlo, y me saca de la habitación. No hay ceremonia, sin explicación. Al salir, miro hacia atrás. Por primera vez, veo el exterior de mi puerta. Una pequeña marca kanji de tinta negra. 024. El número sugiere un sistema. Si el mío es 024, entonces hayan al menos otros 23 antes que yo. Quizás más allá de eso. El pasillo se extiende hacia adelante, forrado con puertas idénticas. Cada uno es marcado solo por un número, desprovisto de identificadores personales. Hay sin placas de identificación, sin características distintivas. Solo uniformidad. El techo es bajo, reforzado con revestimiento de metal, una necesidad arquitectónica para soportar una estructura subterránea. El suelo es de piedra fría, desgastado suave por el uso. Linternas de papel tenues cuelgan a intervalos uniformes, fundiendo alargadas sombras a lo largo del piso y las paredes. La luz parpadeante crea una danza rítmica de oscuridad, movimiento distorsionador, oscurecimiento de la profundidad. Una elección deliberada de diseño. Un entorno que enseña a navegar por la incertidumbre. Dos figuras se encuentran al otro extremo del pasillo. Armadura gris oscuro. Máscaras ocultando sus rostros. Silencio. No se mueven a medida que pasamos. No son guardias en el sentido convencional. Son accesorios de la instalación, centinelas, observadores. Observando. El pasillo se abre a un pasillo más grande. El cambio en la arquitectura es inmediato. Techos más altos, vigas de acero expuestas que sostienen el inmenso peso arriba. Refuerzo, tanto estructural como simbólico. Este es un lugar construido para perdurar. Marcas de kanji bordean las paredes. Una compleja matriz de símbolos, cada uno meticulosamente colocado. Reconozco un patrón, un sistema de refuerzo, probablemente formando una barrera protectora. No solo físico, pero algo más. Algo más allá de lo convencional, ingeniería. Sobrenatural. Algunas puertas aquí son diferentes. Reforzado con revestimiento de acero. Ellos no sirvan como meras entradas. Son barreras. Formación habitaciones. Cámaras de interrogatorio. Un centro de mando. El núcleo de la instalación. Las figuras se mueven por el espacio, vestidas con uniformes oscuros. Nadie habla. Nadie reconoce nuestro paso. Este es un mundo de silencio. Nos detenemos ante un muro aparentemente anodino.
Danzo se mueve sin dudarlo, formando una sola señal con la mano. Un sello de papel oculto brilla en existencia. Los kanji brillan débilmente antes de que la pared se desplace, revelando una escalera oculta que conduce hacia arriba. Analizo el proceso. El signo de la mano, el sello, la reacción. A secuencia. Un mecanismo desencadenante, posiblemente biológico. La variable clave, chakra, confirma lo que sospechaba. Los signos con las manos no son gestos arbitrarios. Son un lenguaje estructurado, un medio para manipular la energía. Al sistema existe una lógica, un método. Chakra no es misticismo abstracto. Es una fuerza que sigue principios definidos. Ascendemos. La escalera es antigua, de piedra reforzada. Los pasos son desigual, desgastado por años de uso. A medida que subimos, la atmósfera cambios. El aire viciado subterráneo da paso a algo diferente. Más limpio, más nítido. Cepillos de aire frío contra mi piel. Olores tenues a la deriva, la sutil presencia de árboles, la apertura del espacio. Nos estamos acercando a la superficie. En lo alto de las escaleras, llegamos a un grueso panel de madera, forrado con kanji de tinta negra. Las marcas tienen un propósito: ocultar. A barrera contra la detección. Danzo coloca su mano sobre el panel. La tinta brilla. La madera se abre sin hacer ruido. La luz de la luna se derrama en el pasaje. Una nueva sensación. Fresco, sin filtrar, puro. La luz natural toca mi cara por primera vez. Más allá de la puerta, el mundo se despliega. Un pueblo. Las casas se alineaban en el terreno en un patrón aparentemente orgánico, pero no caótico. Diseñado con un propósito. Estructuras tradicionales de madera dominados, sus tejados inclinados cubiertos de tejas oscuras, sin duda significaban canalizar el agua de lluvia de manera eficiente. Algunos tejados perforan metal refuerzos, vigas de madera adicionales que refuerzan los bordes. A simple observación. Sin embargo, reveló mucho. Estos no fueron simplemente casas. Algunas pertenecían a individuos entrenados, preparados para ataques. A pueblo esperando conflicto. Las calles se entrelazaban entre los edificios, variando en forma. Algunos pavimentadas con piedras cuidadosamente dispuestas, otras simplemente empacaban tierra. No uniformidad. Un signo de expansión natural en lugar de urbana centralizada planificación. Sugirió un asentamiento que había crecido con el tiempo, ajustando según sea necesario en lugar de construirse bajo un solo plan maestro. La voz de Danzo rompió el silencio. Esta es Konoha, la aldea oculta de las hojas. Hoja oculta. Un descriptor innecesario a menos que hubiera otros. A la entidad singular no requeriría una designación. Arena escondida. Oculto niebla. La lógica siguió. Existían varios pueblos, cada uno con el nombre de un rasgo definitorio. Konoha fue construida en medio de bosques, de ahí la hoja. Deducción elemental. Pero confirmó una geopolítica más amplia estructura. Levantando la mirada, noté las caras talladas en la montaña distante, 4 cabezas colosales. Analicé los detalles de inmediato. La ubicación en el punto de vista más alto significaba una importancia simbólica, visible para todo el pueblo. Si estuvieran destinados a inspirar autoridad, representaban liderazgo. El concepto reflejó un precedente en mi mundo anterior. Los presidentes estadounidenses tallados en el monte Rushmore. Se formó una analogía. Danzo siguió mi mirada. Esos son los Hokages. Los incompetentes líderes anteriores de este pueblo. Tontos. Una proclamación llena de desdén. Mi mente diseccionó su declaración. El tercer jefe, según Danzo, era el antiguo Hokage, implicando que todavía estaba vivo. El cuarto, lógicamente, debe haber muerto o ha sido retirado antes de tiempo, lo que requiere la devolución del tercero. ¿Qué de los dos primeros? ¿Una esperanza de vida natural o algo más? Poco claro. Pero un dato importante. El liderazgo no era permanente. Sucesión existió, ya sea por elección, herencia o remoción forzosa. Las palabras de Danzo revelaron más de lo previsto. Si él los consideraba tontos, sugería oposición ideológica. Esta instalación no era una institución oficialmente sancionada bajo control de Hokage. Un clandestino organización.
Una facción que se prepara para un cambio de poder. Las señales alineados. Danzo no era simplemente un subordinado que operaba en el sombras. Él tenía una agenda. Un golpe de estado. Una guerra silenciosa contra el régimen actual. Posibilidades ampliadas. Como raíz, nunca pertenecerás a este pueblo, dijo Danzo, su voz fría. Pero tu misión es protegerlo. Contradictorio en la superficie. Sin embargo, tenía sentido. Roth fue una facción de inteligencia operando más allá de los límites convencionales. A mal necesario. Comparable a las agencias de inteligencia de mi mundo anterior MI6, CIA. Pero a diferencia de ellos, el desdén de Danzo por el liderazgo implicaba más que lealtad. Quizás se veía a sí mismo como un mejor gobernante. Casi me río. No importa el mundo, la política seguía siendo ineludible. Mis observaciones continuaron. Los materiales utilizados en la construcción: madera, piedra, metal mínimamente visible. Sugirió un preindustrial sociedad. La producción de acero a gran escala estaba ausente. La confianza en los techos de madera y tejas de arcilla indicaron una era de simplicidad pero efectividad artesanía. La iluminación provenía de linternas de papel y antorchas infundidas con chakra en lugar de lámparas de aceite o bombillas eléctricas. La tecnología no había avanzado más allá de los niveles medievales. Sin embargo, chakra existía. Esa única anomalía interrumpió el estándar trayectoria del progreso tecnológico. Si la gente pudiera manipular energía sobrenatural para lograr hazañas más allá de las limitaciones humanas, ¿por qué desarrollar la industria? Las máquinas existen para compensar a los humanos debilidad. Si chakra eliminó esas debilidades, entonces la industrialización se volvió innecesaria. La infraestructura lo confirmó. Los caminos eran principalmente caminos de tierra o pasarelas pavimentadas de piedra, bien mantenidas pero sin modernas eficiencia. Konoha era funcional, pero no modernizada. En la arquitectura se parecía al Japón del periodo Edo. Estilos de ropa alineados con el Japón de la era samurái, entretejidos con influencias dinásticas chinas. La presencia de kanji reforzó el vínculo cultural. Esta fue, sin lugar a dudas, una sociedad modelada según el modelo histórico Asia Oriental. El aire estaba fresco pero no helado. Humedad nocturna, proximidad indicada a fuentes de agua o bosques densos. Los árboles alrededor del pueblo eran altos, su follaje denso. Un templado bioma forestal caducifolio mixto. Basado en la condición de las hojas, los sonidos de los insectos y la temperatura, la estación cayó entre septiembre y noviembre. Danzo se dio la vuelta, mientras nos movíamos adentro. El verdadero entrenamiento comenzará pronto. Suspiré. Entrenamiento de chakras. Han pasado 2 años desde mi reencarnación. El plan de estudios de capacitación de Roth se adhirió a un régimen estricto, enfocándose sobre acondicionamiento físico y disciplina. Aunque mi cuerpo era solo a los 2 años, el entrenamiento consistió en ejercicios básicos para las extremidades. Gatear ejercicios, entrenamiento del equilibrio y movimientos repetitivos diseñados para construir control muscular fundacional. Como era de esperar, estos ejercicios fueron ineficientes para el verdadero desarrollo de la fuerza. El factor limitante fue simple. Soy un niño de 2 años. Suspiro. Sin embargo, las limitaciones existen solo para quienes las aceptan. Al intensificar secretamente mi entrenamiento en soledad, logré acelerar mi desarrollo muscular dentro de un entorno psicológico seguro umbrales. Como resultado, mis habilidades generales habían alcanzado un nivel comparable a un niño de 7, 8 años. Un resultado satisfactorio, pero frustrante en su techo. Cualquier progreso adicional correría el riesgo de sufrir lesiones permanentes debido a la inmadurez de mis placas de crecimiento. La biología tenía sus límites después de todo. Chakra, sin embargo, no lo hizo. A diferencia de mi mundo anterior, donde toda la fuerza estaba dictada por limitaciones biológicas, este poder desafió la física conocida. Entenderlo significaba expandir el concepto mismo de lo que era posible. La primera lección verdadera sobre el control de los chakras estuvo bajo la guía de Tiger, uno de los instructores de Roth. Quédate quieto. Obedecí, sentado con las piernas cruzadas en el frío suelo de piedra del sala de entrenamiento. Tiger puso su mano en mi espalda. Un débil pulso corrió a través de mi cuerpo. Dime dónde lo sientes.
Una simple petición. El propósito era claro: identificar el flujo de chakras. ¿Pero qué era el flujo de chakras en términos científicos? Me concentré. En términos fisiológicos, esta fue una tarea interoceptiva: percibir señales internas del cuerpo. El cerebro procesa tales señales a través de la corteza insular y la corteza cingulada anterior, regiones responsables de la conciencia corporal sutil. Aislé la sensación específica del flujo de chakras. Era distinto ni contracción muscular ni impulso nervioso solos. Más bien, se sintió como una corriente subyacente debajo de la actividad bioeléctrica, corriendo a través de caminos que no se alineaban completamente con el sistema nervioso. Interesante. Por supuesto, informé solo una vaga sensación, suficiente para parecer normal. La segunda fase del entrenamiento de chakra fue más directa. Una sola hoja fue colocada en mi palma. Empuja tu chakra hacia él. Una instrucción vaga. Sin sentido, sin más aclaraciones. Pero si chakra estaba de alguna manera biológicamente vinculado, entonces podría construir un modelo basado en principios científicos existentes. El cuerpo humano produce constantemente señales bioeléctricas a través de neuronas, utilizando intercambios de iones de sodio, potasio y calcio. Mientras tanto, una hoja es un sistema biológico que conduce electricidad e impulsos a través de haces vasculares que transportan agua y minerales. Las plantas también generan potenciales de acción, cambios de voltaje causados por iones, movimiento. Sus mecanismos de señalización eléctrica funcionan de manera similar a las neuronas en los animales. Controlé mi respiración e intenté imaginar la hoja como una prótesis. Brazo conectado a mis nervios. Un parpadeo. Entonces, de repente, la hoja estalló en llamas. ¿Puedo hacerle esto a los humanos? En cuestión de segundos, se desintegró en cenizas. El operador raíz se puso rígido, claramente desconcertado. Analizando el como resultado, llegué a la conclusión de que había sobrecargado el sistema natural de la hoja. Sistema de conducción. El exceso de chakra probablemente tenía iones acelerados transporte a un grado inestable, causando fuga térmica. Un error de cálculo. Pero una valiosa. Me entregaron otra hoja. Esta vez, me ajusté. Refinado mi entrada. En lugar de sobrecargarlo, mantuve una salida controlada. Despacio, la hoja se levantó de mi palma, flotando en el aire. Comenzó a rotar en un ritmo estable y rítmico, sincronizado con mi respiración. El instructor raíz observó por un momento antes de volverse parejo, más conmocionado. Se supone que debemos hacer que se pegue a tu piel, pero Danzo-sama definitivamente estaría encantado. Esta fue la proposición más larga que jamás escuché decir a Tiger. Parece que debería haber usado una cantidad realmente pequeña de chakra. Quizás, ese era todo el chakra que un niño normal tendría a mi edad. Pero, ¿por qué tengo acceso a cantidades mayores? Es porque traté de ser consciente de ello y sentirlo intencionalmente desde que nací. Si es así, entonces a la persona debería poder aumentar su capacidad de chakra de manera similar a cómo funcionan los músculos o el cerebro. Muy interesante. Supongo que las vías de los chakras existen por separado del sistema nervioso. Sin embargo, interactúan con él. Un enfoque metódico es la clave para dominar cualquier sistema. Los días se difuminaron, marcados solo por lo cada vez más complejo experimentos que realicé en privado. Los ejercicios iniciales habían servido su propósito, pero permanecer sujetos a sus limitaciones sería tonto. La verdadera naturaleza del chakra radica en su funcionalidad mecánica, algo que tenía la intención de diseccionar por completo. En mi habitación con poca luz, el aire permanecía quieto, salvo por las ocasionales parpadeo de movimiento infundido con chakras. Varias hojas flotaban alrededor yo, girando en órbitas sincronizadas, cada una manipulada por minuto pulsos de chakra. Algunos se aferraron a mi piel como virutas de hierro a un imán, mantenida en su lugar por una fuerza invisible. Otros se deslizaron por el aire, atrapado en un delicado equilibrio de producción de energía controlada. Si se aplicaba muy poco chakra, la conexión era débil, inútil. Si se forzó demasiado, interrumpió el equilibrio, provocando al objeto quemarse o ser repelido violentamente. Después de varios fracasos calibraciones, identifiqué el umbral en el que el chakra se unió con objetos externos sin causar daños. El mismo principio aplicado a mi propio cuerpo.
Al dirigir el chakra a las yemas de mis dedos, mejoré mi tacto, sensibilidad, lo que me permite sentir imperfecciones minúsculas en una superficie. Esto fue útil cuando se practicaba la liberación de hebras delgadas de chakra. En el aire extensiones sutiles de mi percepción que actuaron como sensores vibratorios. Una imitación burda pero efectiva de la ecolocalización. Y me di cuenta de que mi cuerpo lo hacía por instinto por las veces que estaba sintiendo el chakra de la gente que pasaba fuera de mi habitación. El refuerzo de chakras fue otro campo de experimentación. Se ha demostrado que un refuerzo excesivo podría incinerar una hoja. Ahora, me concentré en aplicaciones controladas. Agarrando una frágil taza de arcilla, alterné entre suavizar mi tacto y aumentar la presión. Midiendo exactamente cuánta entrada de chakra se requería para aplicar fuerza sin romper el objeto. El control muscular jugó un papel igualmente importante. Al dirigir el chakra a través de fibras musculares específicas, descubrí una manera de mejorar la fuerza de agarre de forma selectiva. El agarre de una persona normal dependía solo de la contracción muscular. La mía ahora incluía chakra distribución para maximizar el control. Si tuviera que hacerlo, podría aplastar huesos con facilidad. Pero esto funcionará solo en un humano normal de mi viejo mundo. Si la otra persona también mejoró sus músculos y huesos con chakra, la cantidad de fuerza necesaria aumentará aún más. Una sola hoja de papel descansaba en el suelo. Mi tarea era simple: rasgar eso. Pero no con mis manos. En cambio, extendí una capa concentrada de chakra delgada como un hilo hacia afuera. Teóricamente, una aplicación lo suficientemente precisa debería interrumpir la débil integridad estructural del periódico. Al igual que el filo de una navaja crea fracturas controladas a nivel molecular, chakra podría funcionar de manera similar si se refina lo suficiente. Un pequeño pulso, no pasó nada. Una corriente constante. Las fibras comenzaron a moverse. Una explosión rápida y refinada. El papel se dividió limpiamente por la mitad. El principio detrás de esto fue la liberación controlada de ondas de energía en el material. Papel, compuesto de fibras de celulosa muy compactas, se debilita cuando se expone a vibraciones concentradas. Mi chakra actuó como catalizador de esa disrupción. Si se aplica más resistente materiales, los resultados podrían ser mucho más destructivos. Un cuenco de agua se sentó frente a mí, perfectamente quieto. Mi siguiente objetivo era manipularlo sin alterar su estructura. La tensión superficial del agua está dictada por fuerzas cohesivas entre moléculas, principalmente enlaces de hidrógeno. Si yo también rompiera esos lazos con fuerza, el agua se dispersaría, un indicador de ineficiencia. El pulso sutil y rítmico del chakra produjo mejores resultados. Las ondas se formaron en círculos concéntricos casi perfectos, sin ser molestadas por movimientos erráticos. Refiné aún más el proceso, alterando el forma de onda de mi salida de chakra para crear patrones distintos. Con el tiempo, probablemente podría controlar el movimiento del líquido con precisión, una habilidad útil para aplicaciones posteriores. En esta etapa, el siguiente paso lógico era el movimiento vertical. La observación de insectos proporcionó una pista fundamental. Geckos, por ejemplo, usa estructuras microscópicas parecidas a pelos llamadas setas para crear fuerzas de Wallace, lo que les permite aferrarse a las superficies. Ya que carecía de tales una característica anatómica, chakra necesario para compensar. Teóricamente, caminar por la superficie podría lograrse dirigiendo un flujo constante de chakra para aumentar la fricción entre el pie y la superficie. Si se calcula mal, el resultado sería un inmediato caída o repulsión excesiva. El primer intento lo confirmó. Cuando me subí a la pared, mi pie se atascó momentáneamente antes de escapándose. La dispersión del chakra había sido demasiado débil. Ajustando el flow, lo intenté de nuevo, esta vez enfocándome en una producción estable y sostenida. Después de varias iteraciones, logré el equilibrio correcto. Cada paso ahora firme, mi cuerpo perpendicular al suelo como si la gravedad lo hubiera hecho dejó de funcionar. De las paredes, progresé a los techos. Colgando boca abajo, hice la transición a flexiones lentas y deliberadas. La gravedad seguía aplicando su fuerza, pero con cada repetición, mis músculos adaptado. Chakra reforzó mis articulaciones, previniendo la hiperextensión.
manteniendo el equilibrio a través de microajustes en la producción. Este fue el pico de mi nivel actual, hasta que una leve perturbación en el pasillo interrumpió mi concentración. Un operario de raíz. Con una exhalación silenciosa, solté mi agarre de chakra, volteando sin esfuerzo al suelo. Para cuando la puerta se abrió, me senté con las piernas cruzadas, fingiendo meditación. El operativo escaneó la habitación pero encontró nada inusual. Una vez que la puerta se cerró de nuevo, exhalé lentamente. El progreso fue constante. La energía, sin importar su origen, sigue leyes que dictan su comportamiento. Comprender estas leyes proporciona control sobre uno mismo, control sobre los demás. Un tenue resplandor azul parpadeaba en la punta de mi dedo índice. La luz emergió por un breve momento antes de desaparecer, solo para regresar en un ciclo interminable de repetición. Cada vez que aparecía el chakra, notaba la sensación. Cuánto esfuerzo requirió, cómo fluctuó y cómo mi cuerpo reaccionó. Chakra es una forma de energía. Esta es una verdad innegable. Y si es energía, entonces debe ser medible. En física, la energía se cuantifica en julios. Cada acción, desde levantar un objeto hasta calentar una superficie, tiene una energía definida a costo. Sin embargo, la sociedad shinobi, si existe más allá de estos muros, parece opere por instinto en lugar de precisión. Es ineficiente. Puedo suponer que chakra tiene alguna forma de medición de referencia. Una unidad que se puede escalar hacia arriba o hacia abajo, adaptable a diferentes técnicas. Dado que no se me ha presentado ningún sistema existente, crearé el mío propio. Lo llamaré la unidad de chakra CH. Un CH representa la cantidad mínima de chakra requerida para producir una manifestación visible. Cualquier cosa más allá de esto se puede escalar en consecuencia. Un KCH, kilochakra, igual 1000 CH, un MCH, megachakra, igual 1.000.000 CH, un GCH, gigachakra, igual 1.000 millones CH. Con esta base, el siguiente paso es determinar cuánto chakra mi cuerpo aguanta a máxima capacidad. Dado que carezco de dispositivos de medición externos, confiaré en un dispositivo biológico método. Mantener la yema del dedo brillante es una técnica repetible de bajo nivel. Al mantener el brillo a una velocidad constante hasta el agotamiento, puedo medir cuánto dura mi chakra y úsalo como referencia para mi piscina total de chakras. Comienza la prueba. El resplandor del chakra permanece estable. El tiempo pasa. Para cuando llegue el agotamiento completo, 52 minutos y 30 han pasado los segundos. Esta técnica consume 5 CH por segundo, multiplicando la tasa de consumo por duración. Mi capacidad total es de aproximadamente 15.750 CH. Con mi chakra completamente agotado, me siento inmóvil, concentrándome en la recuperación. Sin estimulantes externos, el proceso de regeneración natural de mi cuerpo surte efecto. Sigo los segundos. Cuando mi chakra alcanza el 100%, exactamente 3 horas y 40 minutos, 13.200 segundos, han pasado. Usando división simple. En reposo, mi cuerpo regenera 1,19 CH por segundo. Esta tasa podría aumentar con el entrenamiento, pero por ahora, sirve como una línea de base precisa. Ahora que tengo un sistema de medición, puedo asignar un costo de energía a ejercicios anteriores. Mantener la yema del dedo brillante. 5 CH barra segundo. Marcha por la pared. 15 CH barra segundo, eficiencia ideal, sostener 100 hojas flotantes simultáneamente. 25 CH barra segundo. Extensión externa del chakra, creación de ondas en el agua, corte de papel, detección de vibración de aire. 8, 12 CH barra segundo, dependiendo de la precisión estos números dan una idea de lo que es posible. Si solo tuviera 100 CH, podría caminar por la pared por menos de 7 segundos antes de agotarme. Si yo tenía 100.000 CH, la técnica podía durar horas. Pero cantidad bruta no lo es todo. Una persona con 500 CH puede parecer más débil que alguien con 1000 CH. Pero si el primero usa su energía al doble de eficiencia, el cambio es de ventaja. Para formalizar este concepto, defino una fórmula. Usando mis datos anteriores, mi eficiencia al caminar por la pared es calculado como. Pero la aplicación del mundo real introduce imperfecciones. En promedio, debido a ligeras fluctuaciones, mi eficiencia ronda el 90%.
¿Cómo se compara esto con los operativos raíz? No tengo referencias. Pero si su eficiencia es del 80% o inferior, y las técnicas consumen menos energía que las suyas para la misma producción. Si están por encima del 95%, entonces todavía me falta precisión. Tendré que observarlos de cerca. Por ahora, este sistema servirá como mi marco. Es solo el comienzo de algo mucho más grande.